Colosenses capítulo 1 versos 20 al 23. El tema del mensaje en esta mañana: reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Capítulo 1 versos 20 al 23. Nos dice así la palabra del Señor: y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Pueden sentarse. La palabra reconciliar, ese es uno de los términos de mayor significado y poder descriptivo en las Escrituras. Esa palabra reconciliar es una de las 5 palabras claves utilizadas en el Nuevo Testamento para describir las riquezas de la salvación de Cristo. ¿Cuáles son las otras 4 palabras? Justificación, redención, perdón y adopción. Y la quinta, reconciliación. Entonces, esas 5 palabras nosotros podemos ver como el medio o el instrumento o las palabras que nos hablan de la grandeza de esa obra que el Señor ha hecho en los corazones de aquellos que Él ha traído a salvación. La justificación hace posible que un pecador considerado culpable y condenado delante de Dios sea declarado justo. Eso es lo que nos dice Romanos 8:33. Mediante la redención, el pecador que a los ojos de Dios es un esclavo del pecado recibe esa libertad gratuita. De eso nosotros podemos ver en Romanos capítulo 6, verso 18 al 22. Gracias al perdón, el pecador que tiene una deuda con Dios, entonces recibe el beneficio del pago y el olvido de esto, conforme a lo que nos dice Efesios 1:7. Y por medio de la reconciliación, el pecador que era enemigo de Dios se convierte en su amigo, conforme a lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 18 al 20, que al final de este mensaje vamos a mencionarlo de nuevo. Y en la adopción, el pecador que era un extraño, una persona advenediza, es recibido como hijo, conforme a lo que nos dice a nosotros Efesios capítulo 1, verso 5. Entonces, nosotros, para conocer esas doctrinas que encontramos en esas 5 palabras, tenemos que enfocar un estudio detallado para cada uno de esas 5 palabras, pero en esta mañana solamente nos vamos a enfocar en esa palabra que llamamos reconciliación, donde nosotros podemos ver en esta sección de Colosenses capítulo 1, verso 20 al 23, donde el apóstol Pablo hace, vamos a decir, lanza una breve mirada a lo que este término reconciliación significa. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Así, en términos sencillos, en términos llanos. Bueno, la palabra reconciliación significa cambiar, intercambiar. Y el uso que nosotros vemos en el Nuevo Testamento nos habla, por ejemplo, en el caso de una pareja de esposos que estén enemistados por cualquier cosa, 1 Corintios 7:11, se utiliza esa palabra para hablar acerca de la reconciliación entre un esposo y una esposa. En Romanos capítulo 5 y en 2 Corintios también 5,
esos otros dos pasajes donde se usa este verbo de reconciliación, siempre se aplica a esa reconciliación que debe de ocurrir entre Dios y el hombre. Amén. Entre Dios y el hombre. Cuando las personas dejan de vivir en enemistad y comienzan a relacionarse en paz, se dice que esas personas se han reconciliado. ¿Verdad que sí? De la misma manera, cuando la Biblia habla de reconciliación, entonces se está refiriendo a la restauración de una relación correcta y justa entre Dios y el hombre. Restauración de una correcta relación entre Dios y el hombre. Pero también existe otra palabra para en los originales, en el griego, que fue donde fue escrita nuestro Nuevo Testamento. Y esa palabra nosotros también la encontramos acá específicamente en el verso 20 y el verso 22 de esta carta a los Colosenses, su capítulo 1. Y es una palabra compuesta. Y resumiéndolo así, nosotros podemos decir que esa palabra compuesta, que se traduce como reconciliación, denota precisamente algo que ya llega a su reconciliación cabal, reconciliación total, completa. Y no cabe duda, mis hermanos, de que el apóstol Pablo utilizó ese término aquí en Colosenses para darle mayor fuerza a ese término y para también como una forma de combatir esas herejías y esas falsas enseñanzas que se habían levantado en aquella época y que todavía nosotros la tenemos en nuestro entorno, esas falsas enseñanzas que decían que Cristo era un espíritu más dentro de la serie de emanaciones procedentes de Dios. Ellos también negaban esa posibilidad de que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Ellos también negaban eso. Quienes reúnen esas condiciones en nuestros tiempos, usted tiene que ser muy cuidadoso. Yo siempre digo esto porque hace mucho que no los veo, quizás porque cuando he salido a las calles ellos están por otro lado, pero estoy seguro que no lo han dejado de hacer. Son los testigos de Jehová. Ellos niegan esas enseñanzas de que Dios ha venido a reconciliar al hombre a través de Cristo. Niegan esas enseñanzas de que Cristo resucitó físicamente. Ellos dicen que Jesucristo, cuando se levantó de la tumba, fue un espíritu. Y que cuando se le apareció a los apóstoles en las secciones que nosotros leemos en los evangelios, realmente fue ese espíritu de Cristo tomando un cuerpo prestado para aparecérsele a ellos, y que por esa razón hubieron algunos que no lo reconocieron. Es decir, esa herejía tan fuerte que ya estaba en el siglo I cuando se escribió esta carta, nosotros todavía la tenemos. Entonces, por esa razón nosotros también debemos de enfatizar que cuando venimos a Cristo, cuando el Señor nos trae a salvación, nosotros recibimos a través de Cristo una completa, total y plena reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque en Él, en Cristo, habita completamente la plenitud de la deidad, como nos dice el verso 19 de este capítulo 1, como también veremos en el capítulo 2, el verso 9. Entonces, por esa razón, el hombre se puede reconciliar plenamente con Dios a través de Cristo. Por esa razón, porque en Él, en Cristo, habita la completa deidad. Cristo es Dios. Amén. No es un ser creado. Y por esa razón, Pablo defiende la suficiencia de Cristo para reconciliar al hombre con Dios al tratar en estos versos con un argumento que nosotros lo podemos dividir en 4 secciones para que lo podamos estudiar y así también podamos estar preparados, listos para presentar defensa en caso de que algún hereje venga a tocar nuestras puertas y traten entonces de traer confusión a nuestras vidas y impedirnos de recibir ese regalo eterno que es la salvación, esa vida eterna con Cristo Jesús. Porque el que no ha conocido a Cristo como Señor, Salvador y Dios, jamás puede tener la esperanza, aunque se engañe a sí mismo, de que irá a gozar con Él de esos nuevos cielos y nueva tierra que están preparados para aquellos que le han recibido como Señor y Salvador. Amén. A pesar de que ellos hablan también de cielos nuevos y tierra nueva, pero lamentablemente se van a llevar una mala sorpresa.
una desagradable sorpresa. Si el Señor no les da esa oportunidad, y quizás uno de nosotros puede ser ese instrumento para recibir ese privilegio de ver a una de esos herejes venir a los pies de Cristo. Amén. Pudiera ser también. Pero 4 cosas podemos ver acá acerca de lo que es la reconciliación de Dios con el hombre. En primer lugar, nosotros podemos ver lo que es el plan de la reconciliación. Nosotros lo vemos en el verso 20 y el verso 21. El plan de la reconciliación. Primero que nosotros podemos ver que la finalidad última del plan de Dios consiste, como dice acá el verso 20, reconciliar consigo todas las cosas mediante Jesucristo. Cuando el Señor culminó su obra de creación, en Génesis leemos acerca de eso, nos dice la palabra que Dios cuando terminó vio que todo lo que había hecho, ¿cómo dice? ¿Usted lo ha leído? Era bueno en gran manera. Sin embargo, mis hermanos, esa creación que era buena a los ojos de Dios, se echó a perder casi de inmediato a causa del pecado. La caída del hombre no solo desencadenó una tragedia nefasta y mortal para la humanidad, sino que también transformó la creación entera. La creación entera fue afectada por la caída de Adán. Entonces ese pecado en este primer hombre destruyó la armonía perfecta que existía entre las criaturas y su creador, entre la creación y su creador. Y por eso nos dice Romanos 8:22 que ahora, en estos momentos, lo dice de manera alegórica, la creación entera gime y sufre hasta ahora con dolores de parto. Eso dice Romanos 8:22. Nosotros vivimos en una tierra, en un universo sujetos a maldición. Esta creación se encuentra sujeta bajo la influencia maligna de Satanás. Eso es lo que nos dice el Señor, que el Dios de este siglo es Satanás, 2 Corintios 4:4. Que el príncipe de la potestad del aire es Satanás, Efesios 2:2. Y nosotros alabamos y bendecimos el nombre del Señor, porque en ese periodo culminante de caos y de destrucción, en medio de ese periodo determinante, al final de este estado de cosas, Cristo volverá y tomará control y establecerá su reino sobre toda la creación. Y Dios y la creación, entonces, en ese periodo, ya no sabemos cuánto nos falta aquí en la tierra, pero en ese momento en que Cristo se manifieste, Dios y la creación van a ser reconciliados, y esa maldición que vemos en Génesis y que todavía está vigente en nuestros tiempos va a ser quebrantada. Va a ser revocada. Y podemos decir que Dios y el universo en un momento dado, en un glorioso momento dado, van a ser restaurados a una relación correcta con su Creador. El Señor hará nuevas todas las cosas. Entonces, eso es lo que Pablo declara en estos versos, que Dios sin duda alguna va a reconciliar al mundo material consigo mismo, y que lo hará mediante Jesucristo. Entonces, lejos de ser una emanación, lejos de ser un espíritu, lejos de ser un ser creado, como enseñan esas herejías de aquel entonces, del siglo I y de nuestros tiempos, nosotros podemos decir que Jesús es el instrumento mediante el cual Dios va a llevar a cabo la reconciliación del universo consigo mismo. Y cuando nosotros leemos acá todas las cosas en estos versos, Pablo está hablando que esa reconciliación va a incluir dentro del aspecto del hombre, de ese ser que fue creado a imagen y semejanza, solamente aquellos que han sido regenerados por el Señor. Debemos de entenderlo en ese contexto, ¿verdad? Porque no podemos pensar de que todo el mundo, todos los seres humanos van a ser salvos en igual manera. Solamente los que Dios ha traído a salvación. Porque los que Dios no haya traído a salvación, entonces van a pasar la eternidad en el infierno, en el lago de fuego y azufre, tal como lo enseña con insistencia la palabra de Dios. Amén. Cuando dice todas las cosas, entienda eso.
Nuestro Señor en un momento dado se le va a dirigir a los no creyentes, le va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Nos dice la palabra que estos irán al castigo eterno. Eso está ahí en Mateo 25, 41, Mateo 25, 46. Pero también en Apocalipsis 20, 10 al 15, el apóstol Juan nos habla acerca de a dónde van a ser echados aquellas personas que no fueron inscritos, no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Amén. Al mismo lugar donde va a ser echado Satanás y sus ángeles. Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros, y de su sacrificio, nosotros hemos recibido la salvación. Dios ha hecho posible la salvación, como nos dice en Juan capítulo 3, verso 16. No todas las personas van a alcanzar la reconciliación con Él en el sentido de recibir redención. Solamente quienes han decidido creer en la expiación de Cristo, solamente aquellos que se han arrepentido, solamente aquellos que le han entregado su vida a Cristo van a gozar de esos beneficios. Amén. Siempre es bueno hacer esa diferencia, mis hermanos. Es bueno hacer esa diferencia, porque muchas veces pensamos que va a haber una oportunidad al final del siglo para todos, y la Biblia no habla de eso. Y yo tengo que llevarme de lo que la palabra de Dios dice, no de lo que yo pueda suponer o de lo que en mi deseo pueda estar, sino lo que Dios dice en su palabra. No hay esperanza de salvación para aquel que muere sin Cristo. La salvación se obtiene a través de los méritos de Cristo, pero en esta vida. En esta vida. Por eso hay necesidad urgente de hablar a la gente, de predicarle a la gente. La palabra de Dios nos dice aquí, continuando con la lectura de Colosenses 1:20, que nosotros estábamos alejados, que nosotros éramos de ánimo hostil, que estábamos ocupados en malas obras. Esa era nuestra condición antes de que el Señor nos salvara. No importando qué tan religiosos fuéramos, qué tan personas de bien social fuéramos. Estábamos en esa condición. Estábamos separados de Dios a causa del pecado. No existen inconversos inocentes. Pues porque todos los no creyentes padecen esa separación de Dios, a menos que ellos reciban la reconciliación provista por Él mediante Jesucristo. Los colosenses también, la iglesia de Colosas, había sido de ánimo hostil. Todo el mundo, esa era nuestra condición. Éramos aborrecibles por causa de nuestra aptitud por naturaleza, a pesar de que quizás no lo proclamábamos con nuestros labios, pero lo hacíamos en la práctica, odiábamos a Dios. Y por esa razón el apóstol Pablo dice, estábamos ocupados en malas obras. Eso es lo que las Escrituras nos enseña a nosotros con respecto a los que no son creyentes. Eso es lo que nos dice Juan 3, 19 al 20, que la gente amaron más las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. Y dice Juan allí también, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces, mis hermanos, ese es el corazón caído. Es un corazón obstinado hacia el pecado. La raíz de la separación entre el hombre y Dios es el pecado. Y Dios no puede tener comunión con el pecado. Es indispensable tratar con el pecado antes de que Dios y el hombre puedan ser reconciliados. Amén. Es algo que bueno que entendamos también que Dios es el que obra, ¿verdad? Tanto Dios obra la reconciliación porque es imposible que el hombre busque a Dios por sí mismo. Pero también el Señor nos invita entonces a dar ese paso de fe, ese paso de arrepentimiento. La reconciliación desde la óptica de Dios es Dios siendo un hombre, vamos a decir, no hombre, siendo tremendamente santo, que no puede convivir con el pecado, que odia el pecado, su justa ira
provocada por el pecado requiere que esa ira sea aplacada. Entonces, lejos de ser ese abuelo tolerante, ese barbudo, como dicen algunos, inofensivo que muchos imaginan hoy en día, en realidad nos dice la palabra que Dios es celoso y vengador. Eso nos dice Nahum capítulo 1, verso 2. Dice también Jeremías 10:10, el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Quien rehúse obedecer al Hijo, nos dice la palabra, va a descubrir en consecuencia que la ira de Dios está sobre él. Eso nos dice Juan capítulo 3, verso 36. Entonces, la reconciliación del hombre con Dios fuera imposible si primero la ira de Dios no fuera aplacada. Sería imposible. Y entonces la solución a ese problema, ¿cómo podemos aplacar la ira de Dios? La solución a ese problema fue provista mediante el sacrificio de Cristo. Amén. Por esa razón Romanos 5:9 nos dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, por medio de Cristo. Y primera de Tesalonicenses 1:10 dice que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de acá, mis hermanos? Que Jesús soportó todo el furor de la ira de Dios que fue suscitada a causa de nosotros, a causa de nuestros pecados. Y por esa razón nosotros hemos sido librados de la ira que viene de Dios sobre esta creación. Amén. Porque fue cargada, fue aplacada a través del sacrificio de Cristo. Entonces no es porque yo sea bueno, no es porque yo dije voy a la iglesia hoy, no sea o porque yo leí hoy la Biblia, o porque yo oré, o porque yo soy mejor que el vecino. No es por eso, mis hermanos. Nosotros hemos sido librados de esa ira venidera porque Cristo cargó, llevó en su cuerpo esa ira, ese justo juicio de parte de Dios sobre sus hombros a causa nuestra. Por esa razón nosotros debemos de vivir agradecidos para con Dios. Hasta que nosotros no conocemos a ese Dios majestuoso, lleno de gloria, lleno de verdad, lleno de santidad, nosotros no podemos conocer entonces a ese Dios que es amor. Amén. Eso es lo primero, mis hermanos. En segundo lugar, podemos ver los medios que él utilizó para la reconciliación, que es precisamente lo que ya les he avanzado. Pero está ahí en el verso 20, la parte B, y el verso 22. Verso 20 dice, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y el verso 22, la parte B, dice, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Aquí nosotros vemos que el Señor hizo la paz entre Dios y el hombre mediante la sangre de su cruz. La sangre alude a esa expiación que debía de ser ese modelo que nosotros encontramos en las Escrituras acerca del sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento específicamente. Así como los animales tenían que padecer una muerte violenta, y a pesar de que esos innumerables animales que fueron sacrificados bajo el antiguo pacto no pudieron quitar el pecado, sino que todo anunciaban a la manifestación de ese sacrificio perfecto que vendría más adelante al derramar su sangre. Entonces nosotros vemos, mis hermanos, que otra cosa que también podemos aprender acerca del sacrificio de Cristo es que no fue que los romanos decidieron quitarle la vida. No fue que los fariseos decidieron quitarle la vida. No fue que el movimiento político de los saduceos decidió quitarle la vida. Él no fue una víctima, sino que él ofreció voluntariamente su vida a Dios. Y eso es lo que nosotros leemos en Juan 10, 17 al 18. A mí no me quitan la vida, dijo Jesús. Yo la doy y la vuelvo a tomar. Amén.
Entonces, debemos de entender que la sangre de Cristo no es un elemento místico, ¿verdad? No es algo como que yo utilizo como para apaciguar a Dios, de que la sangre de Cristo te cubra. No es una muestra milagrosa la sangre de Cristo. Vamos a orar, que la sangre de Cristo te cubra. Eso no, mis hermanos. La sangre de Cristo solamente cumplió un papel en la historia y es darnos salvación. Ya lo que el Señor ha traído a salvación, ya estamos cubiertos por la sangre de Cristo para siempre. Amén. No hay que estar invocando la sangre de Cristo. Nosotros lo hemos recibido, claro está, por la fe, pero la fe también es una obra de Dios, ¿verdad? Es Dios quien da la fe para que nosotros creamos esto. Él derramó su sangre, esa manifestación visible de esa entrega total de Cristo, de esa entrega total por nosotros sin merecerlo. Esa muerte expiatoria. Cristo murió no solo como un sacrificio, sino como nuestro sustituto. Él ocupó el lugar que usted y yo nos merecíamos. Él nos concedió la reconciliación mediante la muerte sufrida por Él en su propio cuerpo. Amén. Sin merecerlo. Sin merecerlo. Él tomó el lugar de los pecadores que habrían de creer en el futuro, presente y pasado. Él tomó ese lugar, padeciendo esa muerte sustitutiva que canceló toda la pena por el pecado de cada creyente que habrían de creer en el presente, futuro y pasado. El sacrificio de Cristo satisfizo las exigencias de la ira de Dios. Por eso hemos sido librados de esa ira venidera. Hemos sido librados de eso, mis hermanos, por el sacrificio de Cristo. O sea, el que no tiene a Cristo no tiene salvación. El que le quita méritos a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario no tiene salvación. El que le añade algo más a la obra que Cristo hizo en el Calvario no tiene salvación. Solamente por la fe, por Cristo, por esa obra perfecta que Él hizo para darnos salvación. Número 3, ¿cuál es el propósito de la reconciliación? ¿Para qué Dios nos reconcilió? ¿Para qué Dios nos reconcilió? Vamos a verlo acá en el verso 22, la última sección, la sección 6, donde dice, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mis hermanos, oiga bien, el propósito final de Dios para la reconciliación es presentar a sus elegidos santos y puros delante de Él. El propósito de la reconciliación no es que usted necesariamente tenga una vida próspera aquí en la tierra. El propósito de la reconciliación no es que usted tenga abundancia de todo, como enseñan esos herejes, esos falsos movimientos que abundan en nuestros tiempos. Dios puede bendecir, claro que sí. Dios puede prosperar su vida, pero ese no es el fin último. Ese no es el fin último. Sino que el propósito es presentarlos delante de Él como personas santas, puras, apartadas del mal. Eso es lo que también nos dice 2 Corintios 11:2. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Y Judas también, Judas 24, la epístola, habla acerca de que un día nosotros vamos a ser presentados sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Judas 1:24. Entonces, mis hermanos, esa purificación es imperiosa si nosotros como hombres y como mujeres hemos de permanecer delante de la presencia de un Dios santo. Es imperioso, es algo indispensable. Esa palabra santo, yo se lo he mencionado en otras ocasiones, significa estar separado del pecado, significa estar apartado para Dios. Es nuestro deber vivir en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida.
Eso es lo que nos dice también Efesios 1:4, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Apartados para Él. Sin mancha, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir intachable. Esa característica que nosotros recibimos por los méritos de Cristo. Porque en nuestra propia fuerza nosotros no podemos ser intachables. Es imposible que yo pueda ser una persona intachable. No, pero por los méritos de Cristo sí. Por la vida perfecta que vivió Cristo aquí en la tierra sí puedo ser intachable. Y también puedo ser, ¿qué otra cosa podemos ver ahí? Santo, sin mancha, intachable. ¿Qué otra cosa podemos ver? Irreprensibles. Eso significa, mis hermanos, que no solo estamos libres de mancha, sino que nadie, oiga bien, nadie puede presentar cargos en nuestra contra. Nos dice la palabra que Satanás es el acusador de los hermanos. Eso lo dice en Apocalipsis 12:10. Pero ni siquiera Satanás puede presentar siquiera la más mínima imputación contra quienes hemos sido reconciliados con Dios en Cristo. Ni siquiera nosotros, mis hermanos, ni siquiera Satanás nos puede acusar. Y eso nos convierte, mis hermanos, esa reconciliación que Dios obtuvo a través de Cristo con el hombre, nos convierte a nosotros los creyentes, vuelvo y repito, en seres santos, intachables e irreprensibles delante de Él. Delante de Él. Dios nos ve en este momento como si estuviéramos en el cielo, luego de ser glorificado. Dios nos ve en esa condición. Él nos ve a nosotros revestidos de la justicia de Cristo. El proceso de crecimiento espiritual consiste, mis hermanos, en apropiarnos diariamente en la práctica de todo lo que en verdad somos a los ojos de Dios. Esa es una constante que tenemos que hacernos diariamente. Como Dios nos ve, así tenemos que presentarnos diariamente delante del Señor. Cada creyente ha sido vestido del nuevo hombre, dice Colosenses 3:10. Hemos sido revestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hermano, la vida cristiana encierra esa maravillosa realidad de que nosotros día a día estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria. Esa imagen de gloria en gloria que el Señor va trabajando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, nosotros como creyentes somos llamados a mantener esa actitud. El Señor está haciendo una obra en mí. Es mi deber presentarme delante de Él y delante de mis hermanos y amigos, tal como el Señor me está trabajando conmigo, como el Señor me está viendo a mí. Amén. Diariamente. No somos del mundo, aunque estamos en el mundo. No seguimos ya la corriente del mundo, aunque continuamos en el mundo. Nadamos contra la corriente, sí. Es agotador, sí. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Número 4. ¿Cuál es la evidencia de esa reconciliación que el Señor ha hecho con nosotros? La evidencia de la reconciliación lo vemos en el verso 23. ¿Cómo dice el verso 23? Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una de las verdades más serias que presenta la Biblia es el hecho de que no todos los que profesan ser cristianos en realidad son salvos. Amén. Esa es una verdad y siempre debemos de
tomar eso en cuenta para cuando veamos esas metidas de pata de muchos que se hacen llamar cristianos. Nuestro Señor nos advirtió de eso en Mateo capítulo 7, versos 22 al 23. ¿Cómo dice el Señor? En aquel día, ¿cuál es ese día? Cuando Él venga, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y nosotros no hablamos, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, Señor. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Dice que Él va a decir, apartaos de mí, apártense de mí, jamás los conocí, hacedores de maldad. Oye, eso es tremendo, mis hermanos. Eso es tremendo, ¿verdad? Que alguien pueda jactarse de hacer muchos milagros en esta vida y nunca haya conocido al Señor, pero los hay. ¿Y por qué los hay? Porque el Señor lo dice, ¿verdad? Porque el Señor lo dice. Ahora, ¿cuál es una evidencia cierta de una persona que realmente ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo? ¿Qué ha ocurrido esa transformación? Y este pasaje bíblico nos da una evidencia. Hay otras, pero este pasaje bíblico nos da una evidencia de esas personas que real y efectivamente han sido reconciliados con Dios. ¿Cuál es esa evidencia que vemos en este verso 23? Nos dice que esa persona permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Miren, mis hermanos, la Biblia asegura repetidamente que quienes han sido verdaderamente reconciliados con Dios van a permanecer en la fe. Se van a mantener firmes. Se van a mantener firmes hasta el final. Van a venir luchas, van a venir tempestades, van a venir ataques, pero la persona se va a mantener firme. No todos los días va a tener el mismo grado de, vamos a decir, el mismo nivel de fe. Quizá va a haber momentos de debilidad, momentos de ataque fuerte y quizás esa fe parezca tambalear. Pero el que es hijo de Dios, el que Dios ha traído a salvación, se va a mantener firme a pesar de todo, mis hermanos. En la parábola del sembrador, Jesús nos presenta a nosotros ese tipo de persona como ese terreno pedregoso, que son los que reciben la palabra, la oyen, la reciben con gozo, pero nos dice que al estar en terreno pedregoso no echan raíz profunda y son los que creen por algún tiempo, pero en el momento de la tentación, nos dice la palabra, que sucumben. Eso dice Lucas 8:13, ahí usted lo puede ver. Entonces, al apartarse del camino, confirmaron que en realidad nunca habían sido salvos. Eso fue también lo que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, en Juan 8:31. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y también el apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan 2:19, Juan dijo, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, al actuar de esa manera, solamente demostraron que nunca habían sido verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, la perseverancia es un sello distintivo del verdadero creyente. No es que va a vivir la vida siempre todos los días allá en los altos niveles. Va a haber momentos de baja, ¿verdad? Momentos de debilidad, como lo ha ocurrido, como lo ocurrió con los apóstoles en su momento. Pero se van a mantener firmes. Se va a mantener firme. Nosotros estamos llamados como creyentes a asirnos de ese evangelio bíblico que hemos oído, como dice ese verso 23. El evangelio que está siendo proclamado por todo el mundo, el evangelio del cual Pablo fue hecho ministro y mediante el cual él fue enviado a predicar. Quienes prediquen cualquier otro evangelio, como lo hicieron los herejes en Colosa, en su tiempo también van a caer bajo la maldición de Dios, como nos dice Gálatas 1:8. Amén. Entonces, son los que se mantienen firmes en el evangelio bíblico que han recibido, no en las herejías. No en las herejías. Entonces, mis hermanos, al llegar
a la conclusión de este mensaje, yo quisiera invitarle a que consideremos otro pasaje bíblico y con esto terminamos. Si usted tiene ahí su Biblia, yo quisiera invitarle a que usted lo busque. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 21. Es un pasaje de las Escrituras que insiste bastante sobre la importancia de la reconciliación y que queremos traerles a ustedes como una forma de fortalecer este tema de la reconciliación, del cual nosotros hemos sido hechos partes y real y efectivamente hemos creído en Cristo para salvación. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 al 20, nos dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. 5 cosas podemos ver en ese pasaje. En primer lugar, la reconciliación transforma a los hombres. Es decir, alguien que ha sido reconciliado con Dios, ha ocurrido un cambio en su vida. Eso es lo que nos dice el verso 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí ahora son hechas nuevas. Entonces, una persona que no hay cambio en su vida, no ha sido reconciliado con Dios. Eso es lo que nos dice ese pasaje. En segundo lugar, la reconciliación aplaca la ira divina. Eso lo vemos en el verso 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. En tercer lugar, la reconciliación viene por medio de Cristo. Verso 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Entonces, cuando cualquier movimiento le quita a Cristo el lugar que Él tiene en la eternidad, es un movimiento hereje y hay que apartarlo. Cualquier movimiento que le añade a la obra de Cristo las buenas obras, como enseña la Iglesia Católica Romana, es una herejía también. O como enseñan los mormones, es una herejía también. Y los testigos de Jehová entonces le quitan otra herejía. En cuarto lugar, esta reconciliación está disponible para todos los que creen. Para todos los que creen. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Y por último, cada creyente ha recibido, y eso es para usted también, para que usted no piense que usted recibió esto y ya me quedé y estoy gozoso porque Dios me lo dio. No, cada creyente ha recibido el ministerio de proclamar el mensaje de la reconciliación. Eso es lo que dice el verso 18. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el verso 19 dice, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces Dios nos envía a nosotros como su pueblo, como esos embajadores ante un mundo caído, ante un mundo perdido. Somos llamados a ser portadores de las extraordinarias buenas nuevas de salvación que también están disponibles para todos aquellos que creen. Las personas por doquier se encuentran, mis hermanos, sin esperanza, perdidas, condenadas, separadas de Dios a causa del pecado. Pero Dios ha provisto el medio para alcanzar la reconciliación de esas personas, y es la muerte de su Hijo. Entonces nuestra misión es proclamar esas buenas nuevas de salvación y orar a Dios para que esas personas se reconcilien con Él antes de que sea demasiado tarde. Entonces esa actitud de Pablo expresada en el verso
20 de acá de 2 de Corintios debería caracterizar a cada cristiano. Esa actitud de Pablo. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces es nuestro deber, mis hermanos, estar agradecidos por la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esa obra que es perfecta, que no se detiene en el tiempo, ni siquiera por nuestro mal proceder, ¿verdad? Pero siempre el Señor nos traerá arrepentimiento. Será completa porque en Él existe la capacidad de obrar. Pero también nos ha dado el privilegio de ser esos instrumentos en sus manos para que muchas otras personas oigan hablar, oigan de estas buenas nuevas de salvación. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor, dándoles gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y ante todo, si todavía no hemos recibido ese beneficio de la reconciliación, que el Señor nos dé esa gracia para que en esta mañana entonces nosotros podamos recibirle a Él en arrepentimiento y fe delante de su presencia, y que real y efectivamente comencemos a gozar de ese hermoso privilegio. Oremos al Señor.